En los últimos 25 años, hemos visto la transformación de Triple H de un aristócrata de Connecticut a The Game y el Rey de Reyes, mientras se apodera del panorama de WWE en el camino. ¿Pero qué tan bien lo conoces? Estos son 25 datos sobre el asesino cerebral en honor a su cuarto de siglo con WWE. Triple H se interesó por este deporte cuando su padre puso una lucha de jefe Jay Strongbow en la tele cuando tenía 5 años. The Game era fisicoculturista y ganó el premio al señor New Hampshire adolescente en 1988. Entrenó en la escuela de lucha de Killer Kowalski en Maiden, Massachusetts. Kowalski le puso el nombre Terrorizing, con el que compitió en la escena independiente de Nueva Inglaterra. Su gran oportunidad llegó en 1993, cuando tuvo un tryout con WCW. Triple H rechazó la oferta de Eric Bischoff a un contrato de 2 años y aceptó por solo 12 meses, diciendo que no le sumaría más que eso darse cuenta de que valía más de lo que le habían ofrecido. Su finalizador en WCW era el candado indio invertido, que quizás recuerdes de videojuegos como SmackDown, Here Comes the Pain. Luego se cambió el nombre a Jean-Paul Levesque e hizo equipo con William Regal. Pero en 1995, Triple H firmó con WWE e hizo su debut en el episodio de Wrestling Challenge del 30 de abril con un triunfo sobre Buck Zumhofe. Se unió a The Clique, que consistía en Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon y The 1-2-3 Kid. Fue parte del infame Curtain Call, o llamada escena, cuando Diesel y Razor se fueron a WCW en mayo de 1996. Tuvo varios managers al inicio de su carrera, incluyendo a Kurt Hennig, Sable, Sr. Hughes y Chyna. Triple H ganó el torneo de Rey del Ring en 1997 derrotando a Crush, Ahmed Johnson y Mankind. Más tarde ese mismo año, se convirtió en miembro fundador de The Generation X junto a Shawn Michaels, Chyna y Rick Rude. Ha sido miembro de varias facciones, incluyendo a The Generation X, la Corporación, el Ministerio Corporativo, el Régimen McMahon-Hemsley, Two Man Power Trip, Evolution y la Autoridad. Triple H comenzó a usar el apodo The Game durante una entrevista con Jim Ross en el episodio de Saturday Night Heat el 25 de julio de 1999. Ganó el campeonato de WWE por primera vez un mes más tarde, derrotando a Mankind en el Raw después de SummerSlam 1999. Triple H es 14 veces campeón mundial. Él ha estado en posesión de los campeonatos de WWE y Mundial de Peso Completo, un total combinado de 1,227 días. También ha sido campeón intercontinental 5 veces, europeo 2 veces y de parejas 3 veces junto a Stone Cold Steve Austin y Shawn Michaels. Ha ganado el Royal Rumble en 2 ocasiones, en el 2002 y 2016. The Game domina dentro de la cámara de eliminación, poseyendo el récord de más triunfos con 4 en 6 apariciones. Él es un verdadero metalero y fan de Motorhead, quienes han tocado su tema de entrada en vivo 2 veces en WrestleMania. Y hablando del escaparate de los inmortales, Triple H tiene la segunda mayor cantidad de eventos estelares con 7. Solo es superado por Hulk Hogan con 8. The Game también posee el nada envidiable récord de más derrotas con 13, pero está empatado en segundo lugar con una decena de triunfos. Triple H ha competido en un pay-per-view de WWE cada año desde su debut. Si lo hace este 2020, sumará 26 años consecutivos. Entró en el Salón de la Fama el año pasado, cuando The Generation X recibió la membresía grupal. Triple H está casado con Stephanie McMahon y tienen 3 hijas juntos. Esta fue nuestra lista. ¿A quién quieres ver en el futuro? Dínoslo en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver Let's This.